Buenas tardes, vamos a estar grabando los estados fisiopatológicos de mayor relevancia en nutrición. Como verán en las siguientes imágenes, observamos viendo de izquierda a derecha, frente a la computadora. La primera imagen que aparece es una obesidad abdominal, la segunda imagen, el colesterol elevado, la tercera imagen, abajo, hipertensión arterial, la toma de presión arterial, dando hipertensión arterial, como el ejemplo que se quiere llegar, la imagen del medio, acantosis, y la última imagen refiere a la toma de glucosa en sangre. Síndrome metabólico. Tenemos al síndrome metabólico dado por diferentes patologías que rondan a su alrededor. Este se puede dar a través de 3 o más factores de las mismas. Entre ellas tenemos la obesidad abdominal, el estado proinflamatorio, resistencia a la insulina, hipertensión arterial, dislipemia e intolerancia a la glucosa. ¿Qué es el síndrome metabólico? Es la suma de todos estos diferentes trastornos que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Unas características que se pueden dar es que es multifactorial, en sí puede ser biológico a través de los genes y las etnias, geográfico y cultural a través de la mala alimentación y o sedentarismo, y metodológico. Aumenta con la edad, predominan los hombres, predispone a síndrome de ovario poliquístico, esteatosis hepática y diferentes tipos de cáncer. Los trastornos pueden actuar solos o en conjunto, o sea, se puede dar uno o dos o varios al mismo tiempo. 3 o más de los siguientes factores daría un diagnóstico de síndrome metabólico. Entre ellos se encuentra la obesidad abdominal, midiendo con un medidor que no sea extensible, no sea elástico, la circunferencia de la cintura por arriba de los 2 dedos del ombligo da mayor o igual a 102 en los hombres, mayor o igual a 88 centímetros en las mujeres. Entonces ahí tenemos un diagnóstico de obesidad abdominal. Triglicéridos mayor o igual a 150 miligramos sobre decilitro, colesterol HDL menor a 40 miligramos sobre decilitros en hombres y menor a 50 miligramos sobre decilitro en las mujeres, presión arterial mayor o igual a 130/85 milímetros de mercurio y la glucosa mayor o igual a 110 miligramos sobre decilitro. Estos son factores de riesgo que estuvieron presentes y de acuerdo a los criterios de ATP3. Comenzamos con la obesidad. La obesidad es el incremento en la masa grasa corporal. Es multifactorial, genética y crónica, asociada a diferentes factores de riesgo, como pueden ser la diabetes tipo 2, dislipemias, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, entre otras, y al proceso inflamatorio crónico. Hay aumento de hormonas inflamatorias, proinflamatorias. El diagnóstico se puede dar de diferentes maneras, ya sea a través de una anamnesis, de bioimpedancia, del índice de masa corporal, del porcentaje de la grasa corporal, sacando con plicómetros, a través de los pliegues y el perímetro de la cintura, también por ecografías, radiografías y o tomografías computadas. ¿Qué complicaciones nos trae la obesidad? Puede traer complicaciones cardíacas y vasculares, respiratorias, digestivas, musculares, esqueléticas, en cuanto a posiciones, en cuanto a la marcha en sí, femeninas y trastornos alimentarios, entre otros. ¿Cuál es su tratamiento? Lo ideal siempre es la educación, en la mesa familiar, en las escuelas, en la sociedad en sí, el control nutricional con un licenciado o licenciada en nutrición y la actividad física.
Otra de las enfermedades ligadas a cambios alimentarios, tenemos la hipertensión arterial, HTA. Primero vamos a decir qué es la presión arterial. Es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared arterial. El aumento crónico de una o de las dos presiones arteriales, eso me va a dar resultado de un diagnóstico de hipertensión arterial. La complicación renal es lo más frecuente e importante que se da, es la insuficiencia renal a causa de hipertensión arterial. Si es mantenida, hay lesiones en los órganos diana, como por ejemplo el corazón, las arterias del cerebro y el riñón. Por ende, habrá mayor mortalidad. Los efectos en el cuerpo, algunos son primarios, otros más importantes, como por ejemplo primarios, mayor trabajo del corazón, disfunción endotelial. Las más importantes tenemos hemorragia cerebral y en los vasos renales. A nivel neurológico tenemos ya complicaciones de retinopatía y nefropatía. Esto es un cuadro de la clasificación de la presión arterial en adultos relacionado a lo que es una presión normal y una presión grave tipo 4. Para la cursada vamos a tener en cuenta la presión normal, menos 130, menos 85, y ya con presión arterial por arriba de esos niveles. ¿Cómo prevenimos la hipertensión arterial? La prevenimos a través de un estado de vida saludable, controlando nuestro peso, haciendo actividad física regular, reduciendo el consumo de alcohol, reduciendo el consumo de sal y teniendo una alimentación rica en cuanto a frutas y verduras, proteínas magras y lácteos descremados. Esto lo vamos a encontrar en los grupos de GAPA que están en el grupo 1, en el 2, en el 3 y en el 4. Y a eso le agregamos evitar el tabaquismo. ¿Cómo hacemos? Siempre se pide bajar el sodio, pero atentos acá que también hay que subir el potasio. El potasio lo encontramos fuente en frutas desecadas, principalmente en legumbres, hojas de color verde y frutos secos. También lo encontramos en las carnes, en los huevos, en el chocolate amargo, en los cereales, en la batata y en la papa. Una vez diagnosticada la enfermedad, sí o sí se debe realizar ejercicio diario, bajar de peso si es que es necesario, fruta diaria, ensaladas diarias. La sal está prohibida en lo que es condimentar, para eso utilizamos otros ingredientes como hierbas, como especias secas, como vinagre, limón, jengibre, etc. Hay que relajarse, hacer meditación, para así anular la adrenalina. Hay que controlar las pulsaciones, más aún cuando tenemos presión elevada a diario. Hay que controlar esa tensión arterial y tomar la medicación de hipertensión recomendada por el médico. Otro tipo de enfermedad asociada es la diabetes. Tenemos distintos grupos de enfermedades metabólicas. El nexo común es la hiperglucemia, donde el 80 al 90% de las células beta están destruidas. El déficit de secreción y la acción de la insulina es otro nexo común, o el defecto de la actividad metabólica de los macronutrientes, proteínas, grasas e hidratos de carbono. La clasificación, hay diferentes tipos de diabetes, entre las más comunes está la 1, la tipo 2 y la diabetes gestacional. El diagnóstico y tratamiento. Por laboratorio, con concentración basal de la glucosa, se hace una curva de glucemia y o pruebas de sobrecarga oral. Los parámetros normales de la glucosa en sangre son entre 70 y 110 miligramos sobre decilitro. Siendo así, la glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro
a las 2 horas la prueba de la tolerancia oral a la glucosa o PTOG mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro, ya tiene un diagnóstico de diabetes. Para los diabéticos de tipo 1, su tratamiento con insulina inyectable baja la síntesis de glucosa en el hígado y en sangre, aumentando su uso periférico muscular. Alimentación equilibrada entre hidratos de carbono y grasas y actividad física diaria. Para los diabéticos tipo 2, el tratamiento con medicamentos orales y en algunos casos también insulina, alimentación hipocalórica para el descenso de peso y colesterol, LDL y triglicéridos más actividad física diaria. Los hidratos de carbono se restringen entre un 10 a un 15%, controlando las harinas blancas. Mantener constante la hora de las comidas es muy importante, con colaciones y composición de la dieta, modificándola, obviamente, si hay otra patología. Vamos a ver las diferencias entre los dos tipos de diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1 y tipo 2. En la 1 hay un déficit absoluto de la secreción de insulina por destrucción de las células betas del páncreas. Comienzo brusco tiene con síntomas severos y es dependiente la persona de insulina exógena. Tiene una tendencia a cetosis y suele debutar con cetoacidosis y una concentración de glucosa en sangre, por ende hay glucotoxicidad. La diabetes tipo 2 comienza en el hígado, el tejido adiposo y músculo con insulinoresistencia, es asociada a defectos de las células beta, hay células betas pero con defecto, hay obesidad y lipólisis y las consecuencias es la diglucólisis. ¿Qué síntomas suelen causar la tipo 2? Cansancio, exceso en orina, lesiones en la piel, problemas sexuales, infecciones vaginales, mucha sed, hinchazón en los pies, visión borrosa, mucha hambre. La diabetes tipo 1 suele tener un comienzo brusco y también hay un descenso de peso muy brusco. Complicaciones, daños en los órganos diana. La hipoglucemia se da cuando hay desajustes en el tratamiento y esta da menor a 40-60 en el adulto y ahí sí se necesita una administración de 15 gramos de hidratos de carbono simple de inmediato y si no, si la persona está inconsciente, se inyecta glucagón. Hiperglucemia es lo contrario, el aumento de la glucemia a niveles de 300-600 miligramos sobre decilitro por no haber insulina. Y esto provoca la cetoacidosis diabética, desmayo, coma diabético en casos más graves. A largo plazo, enfermedades cardiovasculares, retinopatía, nefropatía, neuropatía. Entonces, lo que se necesita es un estilo de vida saludable, correcto, con colaciones adecuadas, en horarios estipulados y no saltear ningún tipo de comida. El índice glucémico es otra manera de medir el patrón de la glucosa a través de los alimentos. ¿Qué vamos a tener en cuenta? A mayor contenido de fibra, el alimento va a ser más recomendado para el diabético, que ese alimento tenga mayor masticación, mucho mejor, que la consistencia del alimento sea de una consistencia más semidura a dura y las formas de cocción que no sean fritas ni hervidas serán las mejores. Entonces el horno, la parrilla, la plancha y un contenido bajo de grasas y las proteínas adecuadas.
Para cambiar estos hábitos necesitamos, por ejemplo, un desayuno con frutas, necesitamos un desayuno cambiando esas medialunas por algo integral, ese jugo de naranja por una naranja entera, con mayor cantidad de fibra, esa mermelada por una fruta entera, los frutos secos están perfectos y el café tiene que ser con leche descremada. Un almuerzo, cambiando esas papas fritas por unas papas al horno, ese arroz por un arroz integral y esa carne salteada está perfecto, salvo el jugo que tiene, retirarlo. Última patología asociada son las dislipemias. Estas tienen alteraciones caracterizadas por el aumento de una, varias o todas las fracciones de lípidos que tenemos en plasma. Pueden ser hereditarias, a causa de una enfermedad o por factores dietarios. Tenemos diferentes tipos de grasa. Las saturadas, por no tener dobles enlaces, son más peligrosas, entonces dan más rigidez a las membranas, son las que más incrementan los valores de LDL en plasma, aumentando su síntesis y disminuyendo el recambio y sus receptores. Después tenemos los ácidos grasos trans, que nos van a aumentar el LDL en plasma, disminuyen el HDL, por ende son los más que nos incrementan el riesgo cardiovascular. Alimento fuente, café instantáneo, no el de grano entero, los lácteos enteros, el aceite de coco consumido en exceso, el aceite de palma consumido en exceso y todo aquel tipo de grasa visible en las carnes. Monoinsaturadas me van a disminuir el colesterol LDL y no afectan la fracción del HDL. Entre ellas tenemos el omega 9 con aceite de oliva, de canola, de soja, frutos secos y aceitunas. Las poliinsaturadas, los omega 6, reducen los niveles de colesterol LDL, pero lamentablemente también los de HDL y el colesterol total. Los omega 3 tienen efecto antitrombótico, disminuyen los triglicéridos plasmáticos, reducen la viscosidad sanguínea y la presión arterial por ende. Ambos, omega 6 y omega 3, me van a reducir el riesgo cardiovascular. Fuentes alimentarias omega 6 tenemos legumbres, granos enteros, aceite de maíz y girasol. Omega 3 en versiones vegetal, la soja en todas sus texturas, en todas sus versiones, los frutos secos y a nivel animal tenemos el pescado azul, los de aguas profundas y mariscos. Clasificación del alimento según el contenido de colesterol, muy elevado, tenemos el caviar, las vísceras, todo lo que es fiambres y embutidos, manteca, los quesos de alta maduración, elevados, quesos de mediana y baja maduración, crustáceos, la crema de leche, moderado, todas las carnes, rojas y blancas, mayonesa, moluscos y bajo contenido, leche entera, semidescremada, quesos untables descremados y galletitas de agua. Nulo contenido, todo lo que es frutas y verduras, sin agregado de grasas animales. El perfil lipídico, según ATP3, el colesterol LDL, el óptimo tiene que ser menor a 100, el colesterol total tiene que ser menor a 200, el HDL alto sería lo ideal, mayor o igual a 60. Triglicéridos deseable menor a 150. Cantidad de factores de riesgo, nivel plasmático de LDL, que vemos en el paciente, si fuma, si bebe alcohol, su presión arterial, si tiene un HDL bajo, la historia familiar, su edad y para un ATP3, un diabético es un futuro con riesgo coronario. Tenemos que tener en cuenta toda la ingesta de alimentación, hacer un plan alimentario adecuado para este tipo de pacientes, un plan hipocalórico con el agregado de fibra saludable y estimular el ejercicio. Apostamos a una vida con una mejor salud, siempre hablando de salud, no hablando de estética. Ayudemos a nuestros pacientes.